Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Solemos estar preocupados de una manera casi histérica por la economía internacional, por la economía de los Estados Unidos. Siempre estamos muy pendientes, quizá demasiado, de lo que están haciendo otros y cómo impacta a la economía mexicana. Solemos estar angustiadísimos en la política de tasas de interés de los Estados Unidos o si el Banco Central Europeo toma tal o cual decisión. Algunas veces perdemos el tiempo solo viendo qué pasa en el mercado petrolero y creyendo que la responsabilidad económica solo es de ellos, que nosotros somos un producto de las circunstancias económicas internacionales y que el beneficio o no de la economía mexicana únicamente pasa por lo que sucede en factores exógenos a nosotros. Es necesario voltear hacia adentro y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Los políticos, particularmente los legisladores, creen que lo único que tienen que hacer son leyes y reformas y reformas y reformas y otra ley y otra ley y otra ley. ¿Cuándo nos hemos puesto seriamente, de una manera objetiva, de una manera que funcione, a analizar cuáles y cómo funcionan los motores internos de la economía? Hoy veremos la otra cara de la moneda. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís Sánchez, declaró que en el 2014 el sector concluyó con una balanza comercial superavitaria de 47.500 millones de dólares, con lo que se consolida como el primer generador de divisas, y dijo que ello permite estimar que el sector seguirá creciendo hasta llegar a fabricar 3.500.000 vehículos, así como exportar cerca de 2.900.000 unidades. En 2008-2009 hubo una crisis, una grave crisis económica en los Estados Unidos que México más o menos la sorteó bien. Vemos, por ejemplo, en los tiempos recientes, cómo el cambio en la política, la normalización de la política económica de los Estados Unidos, ciertamente ha generado volatilidad, una volatilidad más o menos intensa en el sector cambiario y en el sector de tasas de interés, que a México no lo ha movido del eje fundamental, del eje central. Sí, una economía sólida, pero que no cumple necesariamente con todos los requisitos de crecimiento que debiera. Algunas veces decimos que todo es el petróleo. Desde finales del año pasado hasta ahora seguimos con la especulación. ¿Cuándo volverán los altos precios del petróleo? ¿Cómo va a impactar a las finanzas públicas? El recorte al gasto público, ¿cómo enfrentaremos eso? ¿Pemex ya la libró o no la libró? Nos perdemos en eso. Y desgraciadamente muy pocas veces volteamos a ver qué sí depende de nosotros. ¿Cuáles son aquellos motores internos de la economía que nos pueden generar un crecimiento sostenido? Al gobierno le encanta hablar de la industria automotriz, que por mucho es el sector económico más dinámico en el país. Prácticamente todas las firmas mundiales tienen planta en México o tienen presencia en el país. Un día sí y casi otro también vemos la intención de alguna empresa de instalarse en México, de venir y traer una planta, de vender y de exportar. Podríamos hablar de los más de 50,000 millones de dólares que ha generado esta industria en los últimos años. Sin embargo, es una visión cortita. El impacto de fondo que tiene en la economía en su conjunto es verdaderamente limitado. No le hemos sacado el provecho debido. Sí, vivimos una gran bonanza por la calidad de la mano de obra, por la estabilidad económica, por la cercanía a los Estados Unidos, que ha permitido un gran crecimiento. Gran parte de los vehículos que se producen en México son exportados. Somos una plataforma de exportación que ha funcionado bastante bien y que incluso le ha venido a robar el mercado a naciones como Brasil, que tradicionalmente competían en contra de México. Son dos factores, insisto: estabilidad económica
alta capacidad de los trabajadores que permiten crecer. Sin embargo, la manera en que esto se ha reflejado como un motor interno de la economía es verdaderamente pequeña. Piense usted en el estado de Puebla, un estado que básicamente es conocido por la presencia de Volkswagen, su principal generador de impuestos, su principal fuente de empleo. ¿Y qué más ha pasado? No hemos logrado generar cadenas de desarrollo. Se pone la planta y se vive alrededor de la planta, los empleos directos que genera y los indirectos. No hemos logrado convertir de una manera eficaz, eficiente y efectiva esa bonanza económica en otros satisfactores. No se han desarrollado debidamente los proveedores de la industria automotriz. No se han generado nuevas y diferentes maneras de hacer negocio, o peor aún, no hemos logrado generar negocios paralelos solo a la fabricación de vehículos. ¿Es un gran motor de la economía? Sí. Es bueno presumirlo también. Sin embargo, creo que tenemos un gran camino por recorrer, que tenemos un área de oportunidad inmensa en la cual deberíamos concentrarnos en utilizar esa capacidad no solo para desarrollar más y mejores profesionistas, sino también para generar otros polos de riqueza a partir de este tipo de negocios. Lo vemos en todo el Bajío. Vemos que en el Bajío, en la industria automotriz, hay una gran cantidad de empleados. Pero ¿qué riqueza adicional se está generando? Es la pregunta fundamental que hoy tendríamos que hacernos en la otra cara de la moneda. Aunque entidades como Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal están entre las más industrializadas del país, existen opciones con potencial para competir en el sector inmobiliario. Con la reciente llegada de algunas marcas de automóviles y la aceleración del ramo aeronáutico, algunos estados son ya declarados promesa para la construcción y las ramas que se generan alrededor de esta. Estos son Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. En materia de construcción tenemos que comenzar diciendo que no todo es la obra pública del gobierno. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha creído que todo tiene que ver, que absolutamente todo gira en torno a la obra pública que realiza o puede realizar el gobierno federal. De ahí que de repente estemos demasiado interesados en las licitaciones, en la construcción de puertos, aeropuertos, caminos y todas las obras de infraestructura que están relacionadas. Sin embargo, solo es una parte de la ecuación. La obra pública, por definición, es por tiempo limitado, por proyecto, y genera un impacto ciertamente muy importante momentáneo, ciertamente de riqueza en lo posterior, pero como industria de la construcción, su impacto es limitado. Hay un sector que es muchísimo más importante dentro de la vivienda, dentro de la construcción, el sector de la vivienda. La vivienda, sin lugar a ninguna duda, es uno de los principales motores internos de la economía. A finales de la administración pasada, reventó, quebró el modelo con el cual se había venido desarrollando. Si usted ve el foxismo, durante ese periodo se generó una gran construcción de viviendas, se reactivaron los créditos hipotecarios, la colocación de financiamientos por parte del Infonavit creció de una manera prácticamente desmesurada. Sin embargo, venía muy recargada en los subsidios y en un error de fondo. Era construir por construir, no importaba dónde. Las grandes empresas constructoras, las 3 que se encuentran en concurso mercantil, tomaron la decisión de que había que construir donde la tierra fuera más barata. Y lo hacían cada vez más lejos de zonas urbanas, cada vez más lejos de los centros de población, y eso generó una crisis que estalló en 2012. Muchas personas que tenían su crédito hipotecario, simple y sencillamente lo dejaron de pagar o abandonaron la vivienda porque les resultaba imposible llegar a las zonas de trabajo. De acuerdo con algunas cifras, solo el 17% de las viviendas se construían en zonas que tuvieran todos los servicios. A la entrada de esta administración se tomó la decisión de cambiar esa regla. Hoy, el 65% de las casas se encuentran en zonas urbanas, es decir, que tienen agua,
luz, drenaje, servicios públicos y transporte. Se cambió también el modelo, se empezó a privilegiar la construcción de edificios por encima de la construcción de casas. Usted me dirá cuál es la diferencia, muy sencilla. Una casa ocupa cierto espacio, solo puede vivir una familia y eso hace más difícil la dotación de servicios públicos. Al construir edificios cambian radicalmente las cosas. Desde finales del año pasado empezamos a ver que el sector de la construcción se recuperaba, que crecía a más del doble de lo que lo estaba haciendo la economía en su conjunto. Y eso es una señal muy positiva, porque si el sector de la construcción comienza a crecer, no solo son las casas que se colocan, o sea, no solo se beneficia el desarrollador de viviendas, sino una gran cantidad de sectores de la economía. El sector de la vivienda es verdaderamente importante, pero hay que hacerlo bien. Hay que cambiar total y absolutamente las reglas. Estamos viendo, por ejemplo, que en el Fobiste tomaron una decisión que a mí me parece fundamental. Antiguamente las casas del Fobiste se entregaban por sorteo. Supuestamente a cada burócrata le tocaba la misma oportunidad, lo cual no era cierto, porque a los sindicatos se quedaban con la inmensa mayoría de las casas y las distribuían entre sus afiliados, dependiéndoles cómo les cayeran o de alguna otra manera. Ahora un trabajador del Fobiste puede, si tiene los requisitos, ir directamente, y particularmente en un cofinanciamiento, ir a una inmobiliaria, ir a una institución de crédito y decir que quiere una casa y se la puede comprar. Se acabaron entonces en las subastas. En el caso del Infonavit se tomó una decisión que es verdaderamente fundamental. Si usted nos ha hecho el favor de seguir este programa a lo largo del tiempo, sabrá toda la discusión en torno al salario mínimo y cómo se prostituyó utilizándolo como unidad de cuenta. Donde más era el efecto negativo en contra de la población, aumentar el salario mínimo por decreto, eran los créditos del Infonavit. Hoy se ha tomado la decisión, ya es clara, ya los sistemas de Infonavit estarán listos hacia mediados del año para que los créditos que se den sean en pesos, a tasa fija y en pesos. Hoy un trabajador sabrá que a lo largo de 15 o hasta 30 años, que es más o menos lo que duran los contratos de Infonavit, sabrá cuánto tiene que desembolsar mes a mes, cuánto tiene que ir dando, sin estar pensando en ¿va a subir mucho o va a subir poco el salario mínimo? ¿Cuál va a ser la condición que tenga para los trabajadores? Y así las cosas, también debe entrar en vigor, lo hará hacia mediados de año, un programa a través del cual los trabajadores van a cambiar los créditos que tienen en vez de salarios mínimos por créditos en pesos, lo cual va a tender a disminuir las presiones económicas que hay. Tenemos que ver cuáles son estos motores que funcionan. ¿Cómo? Convertir la bonanza del sector automotriz en bonanza para otras ramas económicas y para el desarrollo de las poblaciones. ¿Y cómo? Seguir impulsando de una manera eficiente, efectiva y a fondo al sector de la vivienda, porque en la medida que desarrollemos motores internos, en la medida que hagamos que el país crezca con nuestras propias fuerzas, dependeremos mucho menos de la volatilidad exterior. Muchas gracias por su atención.